día, ingeniero. Me tomé el tiempo de hacer la exposición en un video, ya que no pude hacerla en la mañana. Pues a mí me tocó hacer la auditoría individual en mi apartamento, en el cual resido con 3 personas, mi mamá y una hermana. Se trató de utilizar las herramientas vistas en clases y los conceptos, y vamos a hacer la breve introducción. La auditoría energética se realizará en el apartamento. Se hizo un análisis de los dispositivos electrónicos en la semana del 31 de agosto al 7 de septiembre, y se observó un comportamiento similar todos los días, ¿verdad? Entonces se tomó una de las gráficas diarias para poderlo representar, que eso lo veremos más adelante. Más o menos el análisis del consumo histórico de las facturas lo vemos desde el mes de febrero. Pude conseguir los datos hasta el mes de agosto, y más o menos anda un promedio de 161 kilowatt hora mes. Eso es lo que realmente se factura en este apartamento. Es un apartamento un poco grande. El análisis del consumo histórico visto desde una gráfica. Entonces vemos que en el mes de mayo hay un pico, ¿verdad? Ese pico, si no me equivoco, fue porque el Día de la Madre pues hicieron una comida, y por eso se elevó un poco, que es el más alto. Casi 205 kilowatts fueron facturados ahí. Se hizo todo el procedimiento con el cuadro que usted nos enseñó, ¿verdad? Entonces este cuadro lo sacamos de el Excel, que se lo voy a mostrar cómo fue que se hizo. Pues bueno, vamos a ver un poquito. Aquí podemos ver este documento. Vamos a ampliarlo un poco aquí. Lo que se hizo fue el análisis de las cuestiones que nosotros tenemos. En este caso, usted puede ver, es lo único que tenemos en el apartamento, y se hizo el análisis por las cantidades, la potencia individual. Tratamos de ver la ficha, el total de potencia según la cantidad, y se inició un análisis cada 20 minutos. Es decir, si se utilizaba, por ejemplo, el reloj, que consume 5 kilowatt hora, ¿verdad? Entonces, 5 watt hora, entonces pasa conectado todo, entonces durante las 24 horas, y así sucesivamente, para tener un total o una sumatoria acumulada cada 20 minutos. ¿Cómo calculamos? También de aquí sacamos las horas, que eso se lo voy a enseñar aquí al final. Entonces aquí en el final podemos ver cómo se calcularon las horas. Entonces es la sumatoria, las horas días, por ejemplo del reloj es la sumatoria de todo dividido entre de 11, que de 11 es la potencia que tiene. Eso me va a dar entonces cuántos lapsos de 20 minutos se obtuvieron, y esto lo dividí entre 60, es decir, la sumatoria dividido entre la potencia me va a dar los ciclos de 20 minutos que se obtuvieron de uso. Como
como ya sé que son de 20 minutos, ese número lo multiplico por 20 minutos, tengo los minutos y lo paso a horas, y eso es la manera que encontré las horas al día exacta. Y para hacerlo mensual, pues lo multipliqué por 30 días, ya que tenemos un comportamiento. Entonces, de la presentación, ese cuadro se obtuvo aquí, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Entonces, aquí vemos el reloj que se obtiene las 24 horas, ¿verdad? Entonces las horas al mes son 720, y aquí tenemos el factor de uso. El factor de carga es si todos están bien, y esta es la energía total que anda más o menos redondeando los promedios que nosotros utilizamos. Este es el perfil de carga acumulado diario, ¿verdad?, que usted nos solicitó, y vemos que el pico máximo es 6.5 a las 7 de la noche. Esta gráfica fue tomada del día viernes. También se hizo el análisis, ¿verdad? Como vimos aquí, vemos que hay una área de cocina, entretenimiento, iluminación, equipo de cómputo, y hay categoría otro. Entonces se hizo un resumen de la potencia y se obtuvo de que el área de entretenimiento y de cocina son los dos primeros lugares de consumo, es bastante, y por último el área de iluminación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El área de entretenimiento, los dos televisores pasan encendidos desde las 5 de la mañana hasta las 12, que está mi mamá en la casa prácticamente, y mi hermana, y en la tarde ellas no están, yo estoy trabajando todo el día, y en la noche todos regresamos y los dos televisores están encendidos hasta como a la 1 de la mañana, porque aunque nadie lo esté viendo, siempre están prendidos. Entonces es una de las cuestiones que se pueden observar. En la cocina, la estufa es lo que más consumo tiene, que es una estufa eléctrica de 4 hornillas. Usualmente se utiliza una o dos, y la iluminación, que eso es importante. Entonces, la estimación de los potenciales de ahorro podemos ver, como lo mencioné, la cocina en primer lugar, el entretenimiento y la iluminación. Entonces, ¿qué medidas se implementan para el consumo de energía eléctrica? ¿Por qué es importante también la implementación de estas medidas? Es para reducir, número 1, la contaminación y cuidar el medio ambiente, y 2, porque necesitamos ahorrar dinero para pagar menos, que eso no viene mal en ningún momento. Es importante también saber de que es lo ideal que nosotros ahorremos 1 kilowatt, y si todos tuviéramos esa cultura es mucho mejor que estar produciendo kilowatt de más, ¿verdad? Entonces, si el gobierno implementara medidas que apoyaran la eficiencia, la implementación de eficiencia energética mediante auditorías, eso es más eficaz que poner a funcionar nuevas plantas. Luego se hizo una categorización de las medidas de ahorro sin inversión y con inversión, comenzando por la sin inversión. En el área de cocina, pues bueno, esto fue tomado de un manual de la cooperación alemana con la ENE. Es utilizar las ollas del tamaño del disco, los utensilios que permitan un rápido calentamiento, no colocar cosas húmedas en el disco, aprovechar el calor residual, no apagarlo hasta que ya esté. Utilizar ollas de presión porque optimizan la calor, el cocimiento lento en algunos casos. También cocinar los alimentos cuando ya estén descongelados, tapar las ollas para aprovechar el calor, usar el microondas, muchas veces es mejor en algunos casos. Usar termos para mantener las bebidas calientes, no hervir agua en ollas porque se tarda mucho más. En ese caso, utilizar el microondas. En el área de entretenimiento, pues apagar el equipo que nos esté utilizando, que en ese caso es uno de nuestros principales problemas.
Y la otra cuestión es hacer una zona de entretenimiento familiar unificada. En el área de iluminación, pues evitar encender las luminarias, pintar la casa de colores claros, apagar las luces que no se necesiten, el tipo de iluminación que sea la adecuada, limpiar las luminarias, en algunos casos es muy importante, reducir la iluminación en áreas externas ya que nadie pasa ahí, por ejemplo, y en la noche encender únicamente las luces necesarias. En el caso de las medidas de ahorro con inversión ahora, en el área de iluminación, que es una de las más importantes, es utilizar sensores de presencia, ya que usualmente nosotros tenemos las luces encendidas y a veces si alguien se va de un cuarto queda ahí encendida, no importa. También utilizar temporizadores para el uso de las luces, es decir, que si es en el día, pues que esté limitado ese tiempo. Y 3, utilizar luminarias eficientes, que en ese caso sí ya se han implementado. En el caso del área de entretenimiento, una medida con inversión es utilizar televisores o monitores que sean más eficientes. En conclusión, es muy importante la implementación de auditorías energéticas, porque así podemos identificar cuáles son las áreas que nos están afectando en nuestra factura de balance energético en general. Muchas veces yo quedé sorprendido porque yo pensé que solo era el área de la cocina la que me afectaba, pero veo que el área de entretenimiento también. No sé en cómo ahorrar la energía y aplicar, se concluye que con la aplicación de estas medidas se espera una reducción de la factura en más o menos un 20 o un 25%. Otra conclusión también, como lo mencioné, es muy importante las auditorías porque se avanza más, hay más desarrollo en ahorrarnos un kilowatt que en producir un kilowatt. Como referencia se utilizó la guía para ahorrar electricidad en el hogar, adaptada para Honduras por la cooperación alemana. Muchas gracias.